¿Cómo les va? Me da mucho gusto siempre el poder estar con ustedes aquí en esta emisión de Facebook hoy por la tarde. Fíjense que vamos por partes. Quiero hablar primero de algo que nos interesa a todos, que es el aspecto de los impuestos. Se están empezando a dar reportes luego de 3 meses de contracciones por la pandemia, en la que no había mucha actividad empresarial, industrial, en el comercio, en los servicios, en todo. Pues hubo momentos muy pandos para la recaudación en México. Y ahora se está empezando a notar un relativo crecimiento. La captación de impuestos, luego de 3 meses, o sea, enero, febrero, marzo, abril, mayo. En mayo ya los impuestos crecieron en su captación 18,5% con respecto a mayo del 2020. Y esto coloca a la recaudación en un poco más de $250 millones, o sea, 278,000 millones de pesos, según un informe de las finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda. Por ejemplo, en enero inició la caída. Enero fue un mes muy malo, 5,8% abajo de lo esperado. Después una baja del 3,2% en febrero, abajo de lo esperado. Luego un crecimiento del 2,4%, una ligera recuperación, y luego una disminución fuerte en el mes de abril de 5,5%. Por ejemplo, el concepto de impuestos que representó un decremento fue en el de otros impuestos, en el que están, por ejemplo, gravámenes para vehículos nuevos, el famoso impuesto sobre automóviles nuevos, el ISAN. Está exportaciones, que cayeron 31%, y a pesar de los resultados de mayo, el acumulado, y es la parte a la que quiero llegar, el acumulado de impuestos presenta un avance de solo 0,3%. ¿Por qué digo todo esto? Porque viene una reforma fiscal. Estoy aquí viendo claramente por el reporte que se da por la Secretaría de Hacienda, que es más el gasto que se tiene con todos los recortes, que la recaudación, más los impuestos indirectos que dan, entre otros, petróleos mexicanos, que todavía lo siguen ordeñando, y algunas otras impuestos que muchos tienen que ver con las importaciones, exportaciones en la actividad comercial con los Estados Unidos, que es lo que más está, digamos, cayendo a la buchaca de la Secretaría de Hacienda. Viene claramente, clarísimo, viene un aumento en los impuestos en nuestro país. No se puede sostener al sistema tributario como está por 2 razones fundamentales. La primera es porque el sector alto de la economía no está pagando proporcionalmente lo que le tocaría. Los impuestos tienen que ser equitativos, proporcionados y simplificados. En la parte alta de la recaudación, los grandes, digamos, contribuyentes no están siendo proporcionales en su recaudación. Y otra cosa que es muy pesada ahora, que es que estamos viendo una migración del sector, digamos, formal a la informalidad. Ese es el problema mayor. Y ese cambio hacia la informalidad fue provocado por 2 factores también. Uno, políticas públicas fallidas, y otro que pegó duro, pues fue el propio coronavirus. Entre estos 2 factores vino una quiebra de empresas que todavía no acaba de ser, digamos, reportable, pero sí les puedo hablar de que la quiebra de las empresas entre las pymes y las micro, pequeñas y medianas industrias en el país, y la desaparición del outsourcing, en estos 2 conceptos se nos pudieron haber ido entre 2,5 y 3 millones de empleos en el país, y nos vamos a tardar muchísimo en recuperar esta actividad que teníamos antes de la pandemia.
Entonces, sí creo que tenemos que estar preparados porque la miscelánea fiscal que estaremos viendo analizada por ahí del mes de septiembre, cuando empiece el periodo ordinario de la 65 legislatura en la Cámara de Diputados, tendremos que analizar para dónde va el país, porque creo que se va a endurecer más la recaudación, porque no le queda otra al gobierno. A pesar de los buenos resultados de mayo, en el acumulado anual de los impuestos se presenta un avance de solo 0.3%, y esto más o menos representa 1.575.000 millones de pesos. Sigue siendo la recaudación en México más o menos el 11-12% del gasto nacional, y esto es tremendamente bajo. O sea que ahí va a venir un fuerte ajuste, creo, y pronto, para finales del año, va a ser uno de los temas más importantes que vamos a ver y a vivir. Y les pido pues que estemos al pendiente, porque ahí tenemos que ver hasta dónde esto nos va a afectar a nuestras vidas, hasta dónde esto le va a pegar a las empresas, hasta dónde a la actividad económica, ya que en un contexto de recesión como el mexicano, aumentar impuestos es una necesidad, la entiendo, y es una locura, también la entiendo. Va a tener que hilvanar muy fino, y yo creo que ahí el gobierno de la Cuarta Transformación va a perder mucho sustento en la clase trabajadora mexicana. También hoy estuvo así en la opinión pública nacional, hoy por la mañana, un resultado que da la Auditoría Superior de la Federación, que da, creo, buenos resultados, pero después del megatrancazo que le dieron a David Colmenares como auditor superior de la Federación. Estoy seguro se acuerdan de este evento, que evaluó a las pérdidas en el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México cuando su cancelación en más de 300,000 millones de pesos. Uy, se le echaron encima. Todo Morena, todos los aliados de Morena, el presidente de la República. Bueno, David Colmenares ya no sabía dónde esconderse. Y entonces ahora pues va por lo suyo y trata con esto de justificar pues el trabajo de la Auditoría Superior. En 3 años se han llevado a cabo 101 denuncias ante la Fiscalía General de la República por desvíos que alcanzan aprox los 18,000 millones de pesos. Ahora comparemos los 18,000 millones de pesos de estas 101 denuncias, nada más con lo sobrecalculado, que no fue sobrecalculado, sino que fue real, del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, 18,000 millones contra 350,000 millones, pues entonces ahí nos quedamos realmente muy cortos cuando se da este reporte del periodo comprendido entre el 2018 y el 2021. Hay un poco más de 3 años de la gestión de esta Auditoría Superior de la Federación. Yo pienso que de los conceptos más importantes es que la oposición a Morena se aventó hoy a defender a la independencia y autonomía de la Auditoría Superior de la Federación, porque cuando vino esta nota, este tache del presidente en el reporte que diera la misma auditoría sobre el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, bueno, se vio que la Auditoría Superior metió el freno, nada más cayó el patinón de llantas y se echó para atrás. Y entonces pues quedó David Colmenares, estuvo a punto de que se analizara su posible salida como el que encabeza la Auditoría Superior de la Federación. Afortunadamente no fue así, nada más que pues yo sí pienso que el raspón que le dieron al auditor es tremendo. Es el grupo parlamentario del PRD, dice Raimundo García, que es miembro de este grupo en ese partido político: saludamos esa iniciativa y defenderemos y respaldaremos la autonomía modelada en estos últimos años de un trabajo que es mesurado y profesional.
es como se defiende en la oposición a la Auditoría Superior. Algo que también les quería yo proponer es hablar de Slim. Es la tercera vez en la semana que se habla de Carlos Slim. Carlos Slim, ustedes saben, junto con el grupo de ICA, el grupo Carso, el grupo de ICA, fueron responsables de la construcción de la línea 12 del metro, en la construcción, en la ejecución. Entonces, Carlos Slim realmente creo que hoy sacó algo para él muy bueno. Para los que queremos saber qué pasó en el metro, no se me hace tan bueno. Y estoy hablando de un empresario que conozco, lo que es tener harta lana, ¿no? Carlos Slim se comprometió a pagar toda la rehabilitación de la línea, del tramo afectado en la línea 12 del metro. Toda la rehabilitación. Para que pueda operar de nuevo dentro de un año. Se le va a echar completita. ¿Cuánto le va a costar? Lo que sea. Es mejor que asumir una responsabilidad luego de un dictamen en la que se señalara al grupo Carso como un grupo que hubiera hecho una obra con malas prácticas en la construcción. Esto, si paga todo, la rehabilitación de todo lo que se afectó de la línea 12, todo lo paga, y lo sufraga con la bolsa, le va a salir más barato a Slim que una acusación mayor. Y ahí lo que pienso es que lo que Carlos Slim aquí logró con este pago de yo le entro, pues logró una tácita exoneración de cualquier forma de culpabilidad. ¿Quiénes son los culpables de esta tragedia? Bueno, pues tiene que tener mucho que ver con la ejecución, tiene que ver, por supuesto, con la supervisión de la ejecución y, claro, tiene que ver con las decisiones políticas que hicieron los responsables del proyecto ejecutivo de lo que fue la construcción de esa línea. O sea, estamos hablando de Marcelo Ebrard. Pero dentro de todo, yo creo que ahí todos estarían involucrados, todos, el sector empresarial, el supervisor, que también es empresarial, y los políticos, todos. Tendríamos que llegar a pensar que todos tendrían que ser incluidos en el mismo cubilete y de ahí salir culpabilidades, porque pues, después de una tragedia de esta naturaleza, lo que la sociedad quiere saber es quién fue el culpable, en dónde estuvo el problema. Ahora llega Carlos Slim y me dice, yo pago, pues entonces a lo mejor el problema, por lo menos a los ojos del presidente, ya no es tan feo, ¿no? Porque dice, hoy el presidente dice, se va a hacer cargo de la reconstrucción de todo el tramo, cuidando que quede con toda la seguridad necesaria y sin que le cueste al pueblo, sin pedir nada de presupuesto. O sea, sin que le cueste al pueblo, vamos a tener otra vez la línea 12, el presidente y Claudia Sheinbaum se quitan una bronca de encima, ya que pues Slim es el que va a pagar todo, no hay que pedir nada, no hay que subir la tarifa del metro, no hay que hacer nada y entonces pues lo va a pagar el ricote del país. Se me hace un tanto injusto lo que está pasando y vuelvo a insistir, yo creo que esto le salió barato a Carlos Slim. El metro debe hoy, entre proveedores, gastos de operación de servicios que no han sido pagados, debe aproximadamente unos 3.700 millones de pesos. Y ahí no hay ni mantenimientos puntuales, no hay, o sea, son deudas, más o menos unos 3.700 millones de pesos. ¿Qué se tendría que hacer con el metro? Bueno, una de dos, o aumentar el subsidio
para que opere el metro bajo condiciones óptimas o subir la tarifa del metro. ¿Es una o la otra? Con esta aportación que hace Carlos Slim, la tarifa del metro puede aguantar y no van a tener entonces en la Ciudad de México que tomar la medida extrema de subir la tarifa del metro, porque es una de las medidas más poco populares que hay. O sea, cuando tú subes algo, pues claro que es poco popular, sobre todo un sistema de transporte que opera más de 5 millones de personas al día, ¿no? Y esto, creo, le salió barato a la Ciudad de México, le salió barato al presidente, le salió barato a Morena y le salió barato a Carlos Slim. En otro renglón, sigue sonando este asunto de López-Gatell con los productos oncológicos, cuando dijo que estos movimientos que hay de padres de familia exigiendo el que se surtan estos productos es casi una actividad golpista. Esas palabras se las tragó y después dijo que estaba muy justificado lo que los padres de familia querían, nada más faltaba que dijera otra cosa. Pero de todas maneras, la oposición a Morena está hablando de que Hugo López-Gatell debe de renunciar. Kenia López, que es senadora por el PAN, dice, no puede ser que en este pleno no se hable de temas como el que aquí les voy a proponer. ¿Cómo se atreven a no querer hablar de estas cosas? Lo dijo López-Gatell haciendo alusión a esto de las acciones golpistas cuando padres de familia buscan que se suministren productos oncológicos para sus hijos que están enfermos. Dice, esto que dijo López-Gatell es vergonzoso, es inhumano, y este cuerpo colegiado debe de resolver un punto de acuerdo que exija la remoción del subsecretario de Salud. ¿Cuándo van a remover a López-Gatell? Bueno, en esta vida no. En el sexenio de López Obrador, pero claro que no. O sea, lo van a defender a capa y espada. Hoy en la mañana hablé con el presidente de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer, que tomarían las instalaciones, la vía de acceso a las instalaciones de la Terminal 1 del aeropuerto en Benito Juárez. Resulta que estos padres que iban caminando por el circuito interior en dirección justo a la Terminal 1, luego de que representantes del gobierno los fueron a alcanzar y les fueron a tratar de demostrar que ya se estaban haciendo aumentos, avances importantes en la compra y suministro de las medicinas que están atrasadas, pero por meses. Esto le permitió a Adalberto Santaella, que es el coordinador de abasto del INSABI, hablar frente a los padres de familia y decir que sí hay un desabasto y que llevan un avance relativo, pero que pronto va a haber todos los productos oncológicos que son necesarios para curar a los niños que hoy lo están demandando en el sector público de la salud. Yo pienso que ganaron tiempo, no se ven las compras consolidadas hasta este momento, las denuncias se van a seguir dando y estoy en el convencimiento de que lo que lograron el día de hoy los padres de familia de estos niños enfermos fue un avance importante, porque la presión que hay sobre la Secretaría de Salud y sobre la Secretaría de Hacienda en el esquema de compras consolidadas es tremendo. Esperamos que pronto este tema lo dejemos atrás, porque desgasta muchísimo y sobre todo implica vidas, implica dolor, sufrimiento, sacrificio de las familias que hoy me contó el presidente de la Asociación de Padres con Niños con Cáncer lo que él tuvo que enfrentar para sacar a su hijo adelante sin los productos oncológicos en el Seguro Social, y te mueres. El hombre tuvo que empeñar hasta la camiseta para sacar a su hijo con leucemia. Y el gobierno federal
hablando de que son actitudes golpistas. Hoy en la mañana también hablé en la emisión de Pedro Ferriz de Con, hablé con Alejandro Moreno, él es el presidente nacional del PRI, y denunció un enfrentamiento que se dio entre grupos rivales en el tricolor, que fue denunciado ante la Fiscalía General de la República. Alejandro Moreno está acusando a dos instigadores de la división en el PRI. Uno es Ulises Ruiz, que fue gobernador de Oaxaca, y la otra es Nayeli Gutiérrez, que es dirigente del Colegio Nacional de Profesionales en Derecho. Antes de entrar aquí con ustedes, hace un ratito, se puso en contacto conmigo Nayeli Gutiérrez y me dijo: Pedro, dame el derecho de réplica mañana, si te parece, porque yo quiero contestarle a Alejandro Moreno. ¿Sobre qué? Alejandro Moreno me dijo que Ulises Ruiz y Nayeli son una rama de Morena, que ellos están encabezando un grupo golpista para quitarlo de la presidencia nacional del PRI y para quitar el Comité Ejecutivo Nacional. Ahora, independientemente de si está Nayeli Gutiérrez y Ulises Ruiz, que hay que verlo, si realmente están involucrados con Morena, ese es algo que en este momento no les puedo decir ni que sí ni que no, porque no me consta. Ahora, lo que sí queda muy claro es que hay un esfuerzo desestabilizador en el PRI que le podría, en la vida de la política no te des cuenta quién es el afectado. No, ponte muy trucha, porque tienes que ver quién es el beneficiado de una crisis. Y una crisis en el PRI, el que más le conviene es al presidente de México y a Morena, ya que el PRI pudiera ser el caballo de Troya que acabara con la alianza de Va por México, en donde también está el PAN y el PRD. Lo que sí es un hecho es que hay una crisis, empieza a haber una grave crisis en el Partido Revolucionario Institucional, que podría acabar con este comité ejecutivo y dar una especie de golpe en los mandos. Ahora, como le decía yo a Alejandro Moreno en la mañana, pues obviamente no está solo, ¿no? Detrás del priismo organizado de México, pues tiene que haber gente como Carlos Salinas de Gortari, tiene que haber gente como Manlio Fabio Beltrones, tiene que haber gente de cuño, de viejo cuño, sindicalistas, de los de siempre, que estarían moviendo a las estructuras del PRI desde afuera. Alejandro Moreno podría ser solamente un instrumento, pero Ulises Ruiz no se cuece al primer hervor. Nayeli no tiene la maña de Ulises Ruiz. Mañana voy a hablar con ella, pero sí les consigno que el PRI, primero debilitado, después obligado por las circunstancias a hacer alianzas con partidos disímiles al PRI, con el PAN y con el PRD, ahora tiene una crisis interna, y esto pudiera poner al PRI en un entredicho tremendo. ¿Por qué empezó toda esta pretendida división? Porque hubo un resultado que a algunos priistas, resultados en las elecciones del 6 de junio, no les acabó gustando. La catástrofe que fue para el PRI, el resultado específico para ese partido político. Entonces, yo creo que ahí viene un encontronazo. Mañana les diré una segunda parte con Nayeli, pero pues sí, creo que ahora el PRI es una especie como de ratita de laboratorio, de la que van a salir muchos conflictos, y esto, el otrora gran partido político de México, fundador de los maximatos y del corporativismo mexicano y de la política a la mexicana, en el siglo XXI y en este momento es un partido político que está en franca decadencia.
ahora con los análisis que se han hecho después de las elecciones, se llega a una conclusión después de haber visto las noticias que se generaron el día de hoy. Se ha tomado la decisión en el INE que no proceden las denuncias que el PRD está o levantó en contra de López Obrador por presuntamente haber afectado y calumniado con sus expresiones al entonces candidato del PRI al gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza. Y entonces, pues que no hubo tal injerencia. Después de que el presidente se metió en el proceso electoral, habló de lo que no podía hablar, fue inoportuno el momento en que tenía que estar callado, tendría que haber sido por lo menos amonestado públicamente y no hubo nada para el presidente. Ya la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirma esta resolución del INE que exonera al presidente de todo tipo de responsabilidad. A la que sí le avientan ahí un petardillo ahí para que, pues como de premio de consolación, es a Rocío Nale, que no sé si ustedes se acuerden, pero Rocío Nale, la secretaria de Energía, rompió las normas electorales cuando difundió mensajes de logros de su gobierno en una cuenta de Twitter durante las campañas electorales. Además, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó las sanciones por presunta violencia política de género a Samuel García, entonces candidato al gobierno de Nuevo León, y a su partido político, el Movimiento Ciudadano, en contra del aspirante de Morena, Clara Luz Flores, que había determinado la Sala Regional Especializada para que hubiera una sanción en contra del hoy ya gobernador electo. O sea, en otras palabras, no pasó nada. El presidente salió intacto, Samuel García salió intacto, y si es que hay nuevas resoluciones se verán en el camino, pero las más importantes hasta ahora eran la diferencia de opiniones en Nuevo León, que ahí pues no procedió la denuncia hecha por el equipo de Adrián de la Garza, del PRI, y por el lado del presidente pues no procedió absolutamente nada. ¿Qué otra cosa les digo? Pues siguen los conflictos en la carretera que va a Nuevo Laredo y que pasa por Tamaulipas y que pasa por Nuevo León. Y entre que un estado y el otro se están echando la pelota de quién es el estado, cuál es el estado en el que más desapariciones hay en esta carretera, pues lo que sí es un hecho es que entre Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, que hubo una reunión con personas allegadas a los desaparecidos en las que el propio Bronco había dicho que recibiría a estas manifestaciones de indignación por lo que ha pasado en esa carretera, el gobernador no se presentó a hablar con esta gente, y en el caso del gobierno del estado de Tamaulipas tampoco se presenta el gobernador Javier García Cabeza de Vaca. Pero yo creo que la nota importante no es si hay más desaparecidos del lado de Tamaulipas o hay más del lado de Nuevo León. A mí lo que se me hace verdaderamente importante es que en donde hay desaparecidos son el gobierno federal, porque ellos, que son los responsables de darle paz a este curso carretero, no se han ni siquiera presentado. La responsabilidad de luchar y de contener a los delitos de orden federal, pues esa es la federación. Y en el conflicto entre Tamaulipas y Nuevo León, la federación está absolutamente ausente. Un estado que se está calentando es Zacatecas. Hoy hubo 9 asesinatos como saldo preliminar de diferentes hechos registrados en Zacatecas. El día de hoy, eventos criminales. Hombres armados con fusiles de alto poder asesinan a 2 y hieren a una mujer en Tasco, en Guerrero, otra plaza que también se está calentando. Autoridades de Guerrero están acusando a la familia michoacana de ser los que han perpetrado estos hechos violentos y que han desestabilizado a la zona. Hablo de Guerrero.
En el caso de Zacatecas no tenemos nada claro al respecto. Nada. 3 cosas que les digo de lo internacional. En primer lugar, hay un aumento de muertos allá en el edificio que ha causado, horror allá en la Florida, Champlain Towers South de Surfside, ahí en la Florida. Ya encontraron del 16º cadáver, luego del hallazgo de 4 cuerpos. Otros restos humanos entre los escombros de estas torres han sido también puestos a disposición de las autoridades de Dade, Miami-Dade, para que sean identificadas las víctimas y también los deudos de las mismas. ¿Cuál es el saldo hasta este momento? Hay 16 cadáveres encontrados y 147 personas que permanecen todavía en calidad de desaparecidas. Tremendo esto que ha sucedido. Y que yo sigo insistiendo, esta es la estructura de las torres. Aquí está el subsuelo. Desde lo que he podido ver de los reportes que se han presentado, había un colapso en la alberca y había un colapso en la cimentación, en los estacionamientos del sótano de este edificio. Si la estructura era corregible, esta estructura no se le hicieron las obras pertinentes, aunque había un fondo que se le había pedido a los condominios por $15 millones para arreglar todo. No se hizo, se cayó el edificio. Lo que yo veo es que el subsuelo pudo haberse reblandecido, o si hay redes de flujo por debajo del subsuelo, es decir, agua que está transportando sólidos, pudo haber habido un asentamiento que hiciera que el edificio se colapsara. No veo otra más que esa. Habrá un peritaje ya mucho más detallado, pero a mí se me hace que la falla de este edificio es por el subsuelo. Hace un rato, más o menos desde un poquito después de la comida, me enteré de la muerte de Donald Rumsfeld. Este hombre fue secretario de la Defensa en los Estados Unidos en 2 ocasiones, que es una posición que rara vez se ve en una persona 2 veces secretario de la Defensa de los Estados Unidos. Fue el protagonista de la invasión de los Estados Unidos a Irak y también, ¿se acuerdan del Tamiflu? Cuando la influenza H1N1, uno de los accionistas de Tamiflu como organización era Donald Rumsfeld. Y se llegó a pensar, ya sabes que cuando pasan cosas como estas, como este tipo de epidemias o de pandemias, se llega a pensar que fue un elemento incidido y se llegaba a pensar que un grupo allegado a Donald Rumsfeld había provocado esta influenza H1N1 y total que se vendió Tamiflu como locos y el hombre acabó multirequete contra multimillonario, ¿no? Muere Donald Rumsfeld a los 88 años de edad, según informa la familia en un comunicado, junto con el ex vicepresidente Cheney. Rumsfeld formó un núcleo duro de lo que se conoció como los halcones, que impulsaron la guerra en contra de Irak hace casi 2 décadas durante la administración del presidente George W. Bush. Y pues ya como por así de colofón, los casos globales de COVID han aumentado la semana pasada con respecto al anterior. Después de 2 meses de descensos, hay repuntes en África, en Rusia, en el Reino Unido, en Brasil, en Colombia y en Argentina. Y la variante Delta en la India, extendida ya por prácticamente 100 países. Esta variante Delta en esta fase de la pandemia es lo más peligroso que se cierne sobre el mundo en esta etapa. La Delta está teniendo afectaciones que empiezan a ser preocupantes, pero hasta este momento no hay más que un indicio de lo que hasta este momento no tengo seguro. Esto es algo de lo que aquí les puedo dar a conocer a ustedes el día de hoy. La información está flojona, la verdad. Hoy empezó
el presidente con una nueva sección en la mañanera que se llama ¿Quiénes quieren las mentiras?, ¿no? Al que le pegaron fue a Raimundo Riva Palacio y lo acusaron de haber trabajado con el presidente Carlos Salinas de Gortari. Yo conozco a Raimundo de hace muchos años, es un periodista serio, es una persona que tiene muy buenos contactos, es un hombre bastante documentado, es un estudioso del periodismo y hoy se lo agarraron, pero hay una sección que está siendo conducida por una mujer que trabaja en La Jornada, está ahí en las mañaneras y ahí el presidente se solaza a hablar de todo lo que para él es el equivalente a lo que eran las fake news, ¿te acuerdan del presidente Donald Trump? Y ¿quiénes quieren las mentiras? Dije, bueno, pues a lo mejor se estrenan con el presidente, pero no. El presidente tiene otros espacios para hablar de sus mentiras. Estas nada más son para las que él considera son las mentiras de los periodistas. Y ahí el presidente se solaza con todos. Ahí yo estoy seguro que esta va a ser una sección muy popular del programa de las mañaneras. Y aparte de que se me hace un atentado en contra de la libre expresión y una burla para los periodistas, pienso que si vas a hablar del quiénes quieren las mentiras, no solamente tienes que desmentir lo que el periodista supuestamente sostiene sin verdad, no, lo que tienes que hacer es demostrar que aquello que se está aludiendo es mentira por estas y estas y estas razones documentadas. Y ahí al presidente le falta un trecho muy grande por recorrer para poder llegar a demostrar lo que en las mañaneras nunca ha demostrado. El presidente lanza petardos, los que sean, y a la hora de demostrar, vamos a demostrar que los fideicomisos estaban operando mal y por eso es que los extinguí. ¿Cuándo demostró qué? No, las acusaciones del presidente son a título absolutamente intuitivo y personal y nada ligados con la realidad, nada. Bueno, esto es lo que estamos viendo. Gracias desde Coyoacán. ¿Qué dice? Hay cosas más importantes que atender en el país. Pues sí, hay muchas cosas que atender en el país y muchas están o bien muy adelantadas o bien están muy escondidas, pero pues esta es parte de lo que aquí les pude resaltar de las noticias que tenemos el día de hoy. Les espero el día de mañana, si ustedes me lo permiten, para estar juntos en la emisión de Pedro Ferriz de Con, que va desde el 4 para las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana, tiempo del centro de México, para platicar con ustedes. Hay muchas noticias que comentar, hay entrevistas, tenemos reportajes, tenemos editoriales, tenemos una enorme cantidad de cosas que compartir con ustedes y pienso que no hay labor más hermosa en el mundo que la labor de informar y de tener el privilegio de compartir con ustedes. Un gusto escucharlo desde Sonora, desde Nogales. Gracias, Memo Velasco, gracias. Buenas tardes, Pedro. Saludos a todos desde Cancún. Tania. Gracias, Tania. Un saludo cariñoso. Chucho Navarrete. El circo matutino de las mañaneras de López Obrador. Gracias, como siempre. Andrea Aro, gracias. María Laura Barragán. Salúdame, Pedro. Estamos en Pensilvania. Lau Ser. Saludos, Lau. Como siempre, es un placer el estar aquí. Hay cosas más importantes que los chismes de López Obrador. Pues sí, hay muchas cosas mucho más importantes que... Además, estás hablando de un presidente, ¿no?, que no tendría por qué entrarle al lavadero, pero pues le entra y ni modo. Emilio Checa, te abrazo, querido amigo. Buenas tardes, que Dios lo bendiga, Pedro. Gracias, Belén. Saludos desde Marabatío, en Michoacán. Gracias, Lucy. Miguel Ángel Romo, un abrazo.
por eso no recibió al gobernador Silvano Aureoles, porque llevaba pruebas. Pues sí. Bueno, feliz tarde, señor Feliz. Gracias, Yolanda. Bueno, a todos un saludo muy cariñoso. Para señalar una mentira es necesario demostrar una verdad. Pero claro, por supuesto. O demostrar que la mentira es verdaderamente mentira con una verdad que se le oponga, claro. Bueno, gracias por estar aquí conmigo. Les invito para que el día de mañana estemos juntos en la emisión de Pedro Ferriz de Con. Insisto, 7:15 de la mañana, a las 9 de la mañana estaré contigo, Dios mediante. Que tengan ustedes buenas tardes, buenas noches. Pásenla bien, cenen ligerito, lean algo sabroso y aleccionador. Y bueno, mañana estaré con ustedes, Dios mediante. Hasta mañana. Cuernavaca, saludos, Coco. Franz, gracias a todos. Un abrazo.